Hola, 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 chiquititos y chiquititas. Estamos aquí, los muy arquitectos, en un nuevo episodio, viendo a la cámara número 1, cámara de seguridad, y cámara número 3, que está por allá. Estamos junto a Mari, Hola. Junto a Michu. Hola. Y a nuestro invitado, Cristian. ¿Qué tal? Qué gusto, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Entonces estamos en nuestro episodio 16, que dice, alto proyecto, qué hijo de Tange, lo logré. Entonces, eso muchachos, estamos con el Cristian, que es un buen pana de la U, que lo conocimos hace full tiempo. Es un gusto verte de nuevo a los tiempazos. Años. Ajá, y bueno, dentro de todo esto siempre estamos muy dichosos de contar con tu amistad. ¿Tú cómo te sientes, Cristian? ¿Qué tal? ¿Cómo te han tratado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. La verdad me siento muy, muy honrado de estar aquí. Es un gusto compartir con ustedes, verles a los tiempos. Y bueno, está tremendo recibimiento. Muy bacán. Vamos ahí, vamos a ver qué pasa hoy. Sí. Alto proyecto. Alto recibimiento. Sí. Chévere. Gracias por ese título. Y bueno, vamos a conversar y a ver qué pasa hoy, ¿no? ¿Qué tenemos? Claro, tú te has sentido así como que hijo de Tange, lo logré. Sí, definitivamente creo que ha sido un proceso largo y todo, pero sí, llegó ese título. Pero antes de eso, Cacha, ¿qué te llevó a estudiar arquitectura? Porque todos tenemos una historia atrás de eso, Cacha. Claro. Bueno, yo creo que tengo que regresar mucho cuando era niño. Básicamente, yo vengo de una familia en la que mis hermanos son pintores. Entonces ellos, en algún tiempo, cuando yo me andaba portando mal, porque ella andaba de hecho el rebelde, en 19. Claro, no tanto, mucho antes. A los 10, híjole. Yo creo que entre los 15 años, por ahí, esa edad que uno se pone un poco rebelde. Por ahí mis hermanos me llevaron a trabajar, porque ¿qué pasaba en casa? No hacía más que estudiar, pero ahí me llevaron. Entonces, y a trabajar con ellos, a pintar, ¿no? ¿Ya? Entonces yo también trabajaba como maestro más, un ayudante, no sabía pintar, pero les colaboraba. Y ahí ya comencé. Claro, ahí estaba ayudando, ¿no? Y básicamente ahí nació mi gusto porque ya comencé a manejarme en el entorno de la construcción. Entonces ya comencé a observar a los técnicos, a los ingenieros, a los arquitectos, y de pronto mi mente comenzó ya a volar. ¿Qué mismo es que hacen estos arquitectos? ¿No? ¿Qué son? ¿Qué pasa con ellos, no? Entonces creo que ahí fue que comencé a imaginarme qué hacen, ¿no? Y luego ya viéndoles el rol que ellos cumplen en obra, ¿no? Creo que por ahí empezó. Dije, me gusta la forma en la que una persona puede llegar a dirigir una obra. Entonces, ahí fue el chispazo, pero creo que fue, imagínate, los 15 años. Cacho, o sea, siempre estabas como con gusto de estar en obra. En esos tiempos, siendo honesto, no tan a gusto, porque imagínate, tú eres un chico. Obligado. Claro, tú eres un chico que debía estar vacilando, debía estar en otra onda, ¿no? Pero no, tenía que estar ahí. Alquilando PlayStation donde la vecina. En los cosmos, en otra onda, pero definitivamente lo que pasó es eso. Entonces ahí es como que comencé a moverme en ese mundo y ahí comenzó a nacer el gusto, pero como te diría, por el trabajo que hacen los técnicos. Pero de ahí yo en lo que estaba todavía decía, no creo que definitivamente es un paso, ¿no? Es un paseo en lo que... ¿Pero tú fuiste directo a carrera de arquitectura o qué? No. Yo cuando ya acabé el colegio, básicamente mi forma, creo que lo más importante es hablar de que yo no me gradué con el grupo de estudiantes con los que se graduaron, ¿no? Porque yo me quedé rezagado para dar unas materias. Entonces, a ver, no había pasado, creo que química y matemáticas que tenía en el colegio, estudié en el colegio Montúfar. Entonces ahí la matemática era pesada y bueno, yo por otro lado también no es que era, digamos, tan dedicado, sino más bien es como que vivía, gozaba y de pronto... Trabajaba. No trabajaba. No me hacían trabajar. Bueno, me hacían trabajar, pero en épocas, no todo el tiempo, pero claro, ahí fue cuando yo me separé del grupo de estudiantes que ya se graduaron y
Y básicamente yo había postulado para dar el examen en la central, pues para ingeniería civil, porque yo decía que quería ser ingeniero, ¿no? Ya, bacán. Entonces, básicamente me quedé. Y ya perdí el turno de dar el examen de admisión en ingeniería civil. Luego me gradué ya del colegio y básicamente apelé, pues, busqué el cupo para arquitectura y cuando vi de uno se entré, o sea, no, se dio la oportunidad. Claro, sí, y entré de una. Entonces, esa fue la forma en la que llegué a la carrera. Vamos con nuestra Con mi siguiente. compañera. A continuación, mi compañera. No, y prácticamente, o sea, ya sabemos más o menos tu vida, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu vida universitaria? Porque sabemos que tú tienes una familia, tenías que trabajar, o sea, no sé cómo te organizaste en eso, porque es complicado. Claro. Siendo estudiante y de arquitectura, tener una familia que mantener. Entonces, no sé, cuéntanos un poquito de eso. Creo que ahí tenemos la expectativa un poco alta, no sé, creo que yo no soy el superhéroe, que realmente los superhéroes son mis padres, porque hay que entender, ¿no? Que básicamente la arquitectura es una carrera muy demandante y requiere mucho esfuerzo y tiempo. Entonces, mis padres fueron los que realmente me ayudaron, me colaboraron, y yo cuando sí, fines de semana o cuando veía que tenía el tiempo, entonces de una me iba a trabajar. Y claro, ese tema familiar es bien complicado de manejar porque por un lado está la carrera, que es una cosa bastante compleja, y por otro lado está tu familia, ¿no? Que ya comienzas a formarla y a desarrollarla. Bueno, entonces yo creo que ahí estuvo mi reto. Tenía que lidiar con las dos cosas y tratar de equilibrar. Pero si yo pudiera responder a esa pregunta, sería que básicamente mis padres fueron los superhéroes de esta historia. Qué bacán. Así es. Creo que a todos nos han ayudado. Claro, los papás. Claro, es una millonada en la carrera, ve. ¿Qué haríamos sin ellos? Oye, sí, que ves. De alguna u otra manera, más, menos. Sobre todo el tiempo, de ayudísima. Claro. Que te tengan el almuerzo hecho, ayudísima, ¿cacha? Se agradece. Bueno, en las foráneas lo tuvimos, pero con la plata, o sea, es que es bastante. O sea, se gasta un montón en la carrera. Se gasta un montón, imagínate, arriendos y toda la vaina de nosotros. Claro. Sí, imagínate yendo a divertirse. Pero bueno, yo en ese caso, o sea, ¿qué te diré? Yo gastaba en bus, ¿no? Venía con mis proyectos y todo en bus. O sea, claro. Es otra historia, pero para mí también era o sea, ¿qué te diré? Está hablando un poquito de las maquetas que tú tenías que llevar en el bus, o sea, que 6 de la mañana, imagínate, o antes, ¿no? Yo creo que 5:40 por ahí con el bus, para tratar de llegar a la hora a las 7. Qué loco. Y nunca taxizazo, nunca. O sea, sí, pero ya cuando era muy exigente, digo, en entregas, claro. Imagínate. Y lo típico no es que tú sales y hay un traficazo. Entonces se jode así. Y cuando yo soy del sur, tú vienes desde el sur, entonces ¿qué opciones? Tienes a Marín, tienes a Mariscal Sucre, y ponte a pensar que todo eso es un traficazo. Entonces siempre tenía conflictos, llegaba tarde, ustedes lo deben recordar, llegaba tarde, y esa era una de las estas son unas de las cosas que tiene que pasar, ¿no? Básicamente nunca sintieron pena por ti en el bus. O sea, a mí sí me veían con pena o sea, ojerosa, todo así. Yo llegaba, o sea, trataban de esquivarme, como que no querían toparme la maqueta. Y lo peor es que no hay ni espacio. Y era por mí, ¿no? No. Yo creo que es que yo, por ejemplo, yo vivía en una parte más alta donde ya los buses casi llegan a la parada, entonces el beneficio era que si yo cogía el bus, era de los primeros. Un lugar así como que medio doble pasaje. Mi maqueta y yo hasta para ir durmiendo. Qué rico. Claro, entonces ya me ubicaba bien y ahí sí. Pero o sea, como una vez, ya regresando de la U con la maqueta, me siento igual atrás porque atrás de ahí ese espacito donde generalmente ponen la bici. Entonces le pongo mi maquetita y mal dormido, me quedo ahí como que al ladito de la puerta, verás. Y cuando yo siento así que chucha, se me atrapa el pie, loco. No, resulta que la puerta me agarró. La señora se apenó y abra la puerta. Pero si nadie se queda, no, el joven está atrapado. Y ahí de Charlie. Es calladito, qué vergüenza. Ella sí se dio cuenta, ella por mí hubiera seguido lidiando ahí, pero no, eso fue lo que... Yo todavía no había pasado el paso interno.
Esa fue la vez que alguien sintió pena por mí. Pero de ahí, ¿qué te diré? O sea, creo que eso es lo más vergonzoso para mí que ha pasado. Eso les podría contar. Oye, Cristian, y ahí cuéntanos un poco más también de... Claro, había muchas responsabilidades en la carrera, en tu familia, pero ¿qué había de la diversión? No, sí, yo creo que esa parte, creo que la viví con intensidad los primeros semestres, o sea, como que hasta cuarto más o menos sí realmente salía, o sea, sabemos que tenemos materias a veces en la mañana, otras en la tarde, y mientras eso sucedía, hay unas escapaditas por ahí, por los bares de la central, a pegarnos ahí un convillo. Un convito. Ajá, eso era. Y unas pipas también. Ajá. Claro, pero después ya no te da el tiempo ya. Ni siquiera para eso. A veces me quedaba durmiendo así en área verde de la universidad. O a veces subía a la biblioteca. Pero creo que eso hacía mientras sucedían mientras esperaba las clases, ¿no? Básicamente creo que eso es lo que para aprovechar el tiempo, cacho. Claro. Sí, porque igual regresarse a la casa no era opción. Claro, yo vivía en el sur, imagínate. 1 hora en ir, otra en regresar, estaba 2 horas. 2 horas dormida. Llegaba a la parada y ahí mismo. Claro, totalmente, así es. Difícil eso de estar tan joven y perderse tantas cosas. Claro, la verdad que sí, yo, ¿qué te diré? En ese sentido, creo que sí, ya comencé a dejar un poquito ya subiendo los semestres, ya subes quinto, sexto, y ya no hay, yo creo que ya no hay ni tanta energía para andar en tanta joda. Sí, porque me acuerdo que, bueno, perdón, que hable en primera persona, porque aquí el invitado es mi estimado Cristian. Dale. No, pero al Cristian yo lo conocí. Sí, yo lo conocí. en taller. Y más te caché cuando estábamos con el Arqui Clever. Entonces ahí sí era sacado el aire, ¿no? Totalmente. Todos llegábamos así en la mierda. Y justo ahí mismo, bueno, no nos llevábamos mucho, nos saludábamos así. Ahí fue que hubo el florestazo. Que caímos. Estuvo buena. Tú con la Michu te llevabas desde hace rato. Es que yo con el Cristian nos llevamos desde primero. Sí. Yo me acuerdo que ahí de la nada, yo sé que yo también llegaba tarde, todo una desgracia. Bueno, los primeros semestres, disculpen papás, no mentira. Pero los primeros semestres sí era un poquito más de joda. Entonces, ahí nos llevábamos en algunas materias, creo que contigo. Sí. Pero nunca salíamos nada. Pero ahí le conocíamos un semestre y todo. De ahí fue cuando estuvimos con ustedes y salimos los 4 al florestazo. Qué loco. Es la única vez que salí contigo alguna joda. Claro. Es todo un cae, que no, que ya no tenemos permiso, que ni sé qué, que ya vamos, no. Claro. Casi se agotan full las energías, eso sí. Sí, y creo que ahí, por ejemplo, ahí tuve que ponerme la máscara de la indiferencia, porque ya vivía con mi pareja, con Ari. Hijo de y claro, ella molesta, molesta. Y bueno, yo creo que lo hice, lo disfruté, pasé bien. Definitivamente, o sea, sí valió la pena. Claro que uy, le puse en silencio. Claro, sí valió la pena, pero compartí bacán y eso. Creo que esas anécdotas tenemos con ustedes y han sido chéveres, han sido bonitas. Un chiste. Y oye, ahorita que topas el tema de tu pareja, de tu esposita, que es muy chévere, por cierto, sí le he cachado un par de veces. Pero lo que quería decir es que cómo era la relación, o sea, porque obviamente tú estabas exigido, ya cuando vivías con ella, ¿no? Tú estabas exigido en cumplir materias, ¿no? ¿Y cómo haces con los roles de la casa? Claro. O sea, lavar platos, ¿no? Es cosa de la casa. Cosas que hoy las hago los fines de semana, pero como es libertad. Imagínate. Bueno, yo creo que ahí en un tiempo yo fui bastante egoísta, o sea, siendo honesto, fui egoísta, pensaba mucho en mí y quizás la responsabilidad cayó más sobre ella. Entonces, aquí encontramos otro superhéroe, ¿no? Pero luego ella me tuvo paciencia, creo que hasta ahora no me entiende toda la presión que sintió, pero definitivamente siempre estuvo ahí y hasta ahora está. Entonces yo soy bastante agradecido con la vida, con Dios, porque me puso esta persona en mi vida, ¿no? Que definitivamente es mi amuleto, hemos caminado juntos en ese tiempo que era bien complicado, porque yo todavía... Que era bien bandido. No tanto, pero definitivamente creo que inmaduro. Entonces, creo que
después ya fui madurando y ahí sí ya comenzamos a repartir los roles y a llevarlos mejor. Y creo que ahora somos un equipo, somos una familia y todos jalamos dependiendo, ¿no? Desde los más chiquitos, mis 2 hijitos pequeñitos, y con ella también, ya ella también tiene sus sueños, sus anhelos, entonces nos apoyamos mutuamente, somos un equipo. Eso, creo que eso fue. Pero ¿cuál fue el punto o qué fue lo que te hizo cambiar de mentalidad? O sea, decir, no, esto no me sirve y tengo que ir por este camino. O sea, siempre tiene que haber un detonante, ¿no? Totalmente. Yo creo que la ruptura, o sea, estuve a punto de una ruptura con ella. O sea, mira, ella ya como que se cansó, dijo, ya, pues suficiente, o sea, como que todo es la arquitectura y no es así. Tienes una familia y definitivamente creo que ahí fue cuando yo comencé a decir, no, tienes razón, creo que he sido muy egoísta y creo que debo ser más consciente. Entonces de ahí ya comencé a tratar de entenderle, a apoyarle, a colaborarle y a trabajar conjuntamente. Y creo que ese fue el detonante, el plus. O sea, ahí todas las cosas cambiaron. Familia. La familia definitivamente yo creo que ha sido mi motivación y me ha ayudado, ¿no? A llegar a donde uno ha apuntado. A dejar la vida de bandido. Digo, no tanto, porque no he sido bandido. O sea, la gente las amistades que me conocen saben que uno sí, definitivamente por ahí se ha desviado un poquito, pero luego ya la vida mismo te va presionando y sabes que no puedes hacerlo constantemente porque o te jalan materias eso es lo más importante en la universidad. Si tú no estás tan como que comprometido con la carrera, con tus proyectos, vas a fracasar. Mira que uno de los grandes logros de Cristian ha tenido muchas colaboraciones, de hecho. Entre ellas, cuéntanos un poco más de Alquimistas, de proyectos propios tuyos que han salido ahora y que están saliendo, de hecho. Ahorita estamos en espera de los premios. Cuéntanos. Eso para el final. Eso, claro. Cuéntanoslo un poquito, Alquimistas, logritos pequeños. Claro. Bueno, el tema de Alquimistas, o sea, no sé, de la idea de que uno como estudiante siente ya la curiosidad. Cuando uno ya despierta la mentalidad y el ojo, o sea, tu ojo se vuelve más culto, hablando de que comienzas a observar la arquitectura ya con esa pasión, porque ya de pronto las profundidades te comienzan a llamar la atención, de pronto te vuelves ese loquito que comienza a tocar los materiales. El suelo, es madera, es piedra o no. O la cara. Y tocas, ¿no? Comienzas a dar tus golpecitos. ¿Qué pasa? No sé, es una pared falsa, ¿verdad? Sí, nos ha pasado. Entonces, cuando pasa eso es cuando tú ya comienzas a observar la arquitectura de otra forma. Entonces, comencé yo con un compañero, ¿no? A hablar sobre esto. A decir, chuta, sería bueno que nosotros como estudiantes tengamos ese acercamiento a los proyectos porque necesitamos. O sea, está bien que tú los observes, que los dibujes, que los modeles, pero es otra cosa estar ahí, porque la arquitectura definitivamente tiene que ver con esas sensaciones. Es cómo tú te paras en un espacio y cómo tu cuerpo reacciona, ¿no? Cómo se emociona, no sé qué pasa. Entonces, la luz, la sombra... Se emociona, ya no resona. ¿Qué sucede aquí, no? Entonces, eso definitivamente, ese es el contacto que necesitamos. Y por eso nace Alquimistas con la idea de que un grupo de estudiantes se acerque a un proyecto, lo observen, lo analicen, tomen fotos, escriban poesía si quieren. No sé, es como enamorarte de algo y comenzar a descifrar, ¿no? ¿Cómo quiero manifestar lo que siento? Entonces ahí salen los dibujos, ahí sale esa revista y que fue algo chévere que a muchos nos gustó. Pero tú te considerabas bien como un crack en el dibujo. No, un aficionado. Un aficionado definitivamente. Pero te sirvió full, ¿no? Claro, yo creo que es como todo en la vida, si tú comienzas a moverte en ese ámbito, de pronto vas adquiriendo la habilidad. Entonces, ni yo mismo era consciente de lo que hacía, porque de pronto decían, traigan sus dibujitos, y de pronto de mi cabeza salía una perspectiva que no existe, o sea, yo estuve ahí es porque estuviste en el lugar. Entonces, creo que eso fue algo muy bueno, que por lo menos acá en la central, creo que nos hizo falta un poquito más. Oigo que ya están saliendo, le felicito, le canto, porque ya están haciendo un trabajo para que los estudiantes tengan ese acercamiento que nos hizo falta. Más de campo. Claro. Sí hace falta full el trabajo de campo para los arquitectos, para que sean alquimistas. Totalmente, pero yo creo que está bien porque he visto que tienen dos visiones. Una es como que
el estudiante se acerque para observar la construcción como proyecto que se está concibiendo. Y eso está bien. Pero también creo que es correcto que visiten esos proyectos que ya están concebidos para que, como te digo, el estudiante, la persona que visita, comience a sentir esos proyectos, a vivirlos, porque creo que el proceso de la arquitectura, o sea, claro, cuando lo concibes es emocionante para ti como diseñador, constructor, pero ya la persona que lo habita definitivamente es la que va a sentir las emociones todos los días. Entonces, a eso quiero ir, y eso que nosotros damos un ratito, y ese ratito tiene que ser el que les haga volar a los estudiantes de imaginación. Y ahora que topas el tema de las materias, ¿qué tú crees que debería mejorar Sí. en la carrera? O sea, o más bien, ¿cuáles son las que te fortalecieron a ti? Y tal vez las que decías tú, chucha, ya no levanto. Claro, ya no aguanto, y se bota. Claro. Es que bueno, definitivamente creo que como humano es una carrera muy demandante y no vas a poder, pues, solventar todas las materias de la forma que tú quisieras. Entonces vas a tener que dar prioridad a algunas. Entonces, algunas que me fortalecieron a mí, por ejemplo, mucho, yo creo que sí tiene que ver proyectos. Aunque no nos gustaba mucho, a mí comencé a cogerle un gusto a la teoría también, un poco. Creo que la teoría es importante para un arquitecto, para la cultura que tú vas desarrollando, porque todo es un proceso. A ver, muchos queremos ignorar la historia, la teoría, porque sí, o sea, siendo honestos, no te da la energía como para escuchar. Es mucho tiempo, claro. Son muchas horas, pero, o sea, lo que yo hacía es tratar de, no sé, es que algo pasaba en mí, porque de pronto comenzaba a hablar de un proyecto y comenzó mi mente solita a despertarse, que te digo, estoy cansado, pero no, pues ponía atención en lo que me agradaba. Pero creo que me gusta la teoría, sí, me ayudó. Proyectos, como les digo. ¿Qué más puede ser? Por ahí creo que ya terminando la carrera, por ahí hablando del arte, por ejemplo. El arte es otro mundo que es súper interesante y que está ligado a la carrera, no directamente, pero sí... Nos mencionan un poquito nomás al inicio de la carrera. Claro, y eso creo que es algo emocionante, porque claro, también depende, es subjetivo, no depende del estudiante, pero cuando comienzas a agarrar gusto al arte, Dios mío, comienzas a cuestionarte cosas, y el arte es bacán porque te lleva a la historia, o sea, tienes que regresar en la historia para tratar de entender cosas. Ahora quémate un poquito, ¿quién no te gustó? Quémate un poquito. ¿Qué no me gustó en la carrera? Eso pues. ¿Qué no te no, porque depende también. El qué dice. El qué no. No puedo dar nombres de nada, pero ¿qué podría decir? O sea, yo creo que no oí de ninguna materia, sino más bien, si no pasaba, la repetía con miedo, porque quizás iba a perder y me iba a ir de la carrera. Pero con el mismo, de ley. Con el mismo. O sea, creo que sí, definitivamente he sido como que... Pero tú crees que en ese sentido es por ti tal vez, o por la persona que te enseña, o por la materia mismo que no te gustaba, ¿qué mismo? O sea, ¿tú qué crees en eso? Yo creo que en el fondo entendí que primero no me gusta oír mucho de las responsabilidades de las cosas. Y creo que la vida te pone en ciertos lugares con algún propósito. Y decía, quizás no estoy dando el 100%. El 100%, quizás no me estoy enfocando. Entonces la repetía. Pero creo que ha sido por ese reto. O sea, siempre me ha gustado como que tratar de entender estos retos. O sea, tengo que pasar sanitarias, tengo que pasar estructuras. Uy, habló de sanitarias. Claro. Empezamos con la T, todos empiezan con la T, ¿no? Claro, entonces ahí pasó. Es este tema de ingenierías que comienza a ponerse a mitad de la carrera. Sí. Se pone fuerte, se pone intenso. Es un filtro. Claro, y súmale que tú ya tienes proyectos un poco más avanzados, con más exigencia. Entonces realmente no nos abastecemos, pero creo que traté de lidiar y salir de esos lugares, esas fosas que son bien complicadas y como tú dices, sí son filtros porque definitivamente a veces te vas de ahí, huyes por otro lado y tampoco te va bien, entonces te vas complicando. Pero en mi caso sí me compliqué, pero logré pasar así, aunque sea con las justas, pero pasé por ahí, pasé por esas aulas y luego con el tiempo entendí, porque ya un poquito ya inmiscuido en la vida laboral,
de todas estas cosas de estructuras, de instalaciones, me hicieron un crack. O sea, y no es que me quiero halagar, sino que yo llego y tengo que conversar con ingenieros. Y definitivamente, cuando estamos conversando temas técnicos, uno tiene ya el bagaje, uno tiene el conocimiento y te puedes defender. Entonces ahí dices gracias. O sea, por el miedo aprendí, pero aprendí, ¿cachai? A mí me pasó eso, hecho. O sea, con sanitarios por lo menos. Con el miedo aprendí y me sirvió igual para después. Buenazo, ¿no ves? Entonces eso creo que no lo entendemos en su momento, pero sí nos están dando herramientas los ingenieros para que nos defendamos luego, porque como persona ya en campo tienes que defenderte. Y ahí tienes que mostrar, que al menos entiendas lo que están haciendo. Claro, es que definitivamente tú tienes que tener criterios, y no puedes dejar que un ingeniero en ciertas cosas también como que te imponga, sino tú ya tienes tu criterio, entonces él sabe que definitivamente hay alguien que conoce algo, entonces ya no te dejas, entonces vas mediando, entonces por ahí van surgiendo las cosas. Y ahora que ya estás trabajando, bueno, ya has trabajado en varias cosas relacionadas a la carrera, ¿qué era lo que tú pensabas que era ser arquitecto cuando recién entraste? Claro, esa es una pregunta hermosísima y súper chévere. Y no te lo voy a responder. O sea, es que uno cuando entra en la carrera entra con la idea de que el arquitecto primero es un dios, o sea, es un dios que tiene que ser respetado y que definitivamente en el campo, o sea, es el que manda, ¿no? Y luego pasan los años. 3 doritos después. Claro, luego de esos 3 doritos te das cuenta y una pandemia después. Que no, pues hoy ya diría, yo trato de trabajar en conjunto. O sea, trabajo con ingenieros, con gente que trata de sacar un proyecto, porque hay que sacar un proyecto y no solo depende de la voluntad del arquitecto. Entonces, definitivamente el ingeniero es una persona que te va a colaborar, que va a trabajar contigo, que entre un grupo de técnicos van a sacar adelante un proyecto. Hablando de un proyecto, yo que sé, inmobiliario, arquitectónico, no sé. Tienen que confluir todos estos técnicos para que salga el proyecto. Y después inclusive te vas a dar cuenta que hay más gente, administrativos, que son importantísimos para que los proyectos vayan saliendo. Y eso es. Entonces yo empecé creyendo que el arquitecto era un dios. Y hoy creo que realmente somos un grupo de trabajo los que tienen que sacar un proyecto. Y que definitivamente ahora sí, creo que el arquitecto lo que sí tiene es esa cultura, tiene ese ojo oculto para poder diseñar, para poder mentalizar esos espacios, crearlos y procurar que así se conciban. Entonces creo que eso es, ¿no? Eso es. Y ahorita me surge la pregunta, ¿no? ¿En qué trabajos diferentes de la arquitectura has trabajado? Digamos, ¿cómo llegaste a ellos? O lo más raro que has trabajado. ¿Qué más raro? O sea... O más fuera de la carrera, no sé, es lo que... Claro, ¿cuántos trabajos que tienes? Sí, yo... O sea, no es que he trabajado un montón, porque como les digo, he tratado de procurar, o sea, aprovechar mi tiempo cuando hay chance, porque no estoy metido mucho, yo que sé, en alguna obligación puntual, pero cuando he podido, o sea, algo raro que me pasó, ya estaba trabajando en una empresa en la que, claro, entré como pasante, ¿no? Y después ya me quedé. Entonces, en un momento me dejaron que haga como una revista, o sea, ya estaba siendo diseñador. Entonces me comentaron que tenían unas fotitos que querían que les vaya arreglando. Entonces ya, cachas, ya hay la herramienta, ya de Illustrator, Photoshop, InDesign, todo eso que tú ya sabes, le vas metiendo. Pero claro, eso es con el afán, ¿no? De que quizás tengas voz y voto en un lugar. Porque de ahí, tú como arquitecto no deberías hacer eso. No deberías hacer. Claro. Pero me ha tocado. O sea, que somos todólogos. Claro. Otra experiencia bonita es, por ejemplo, no tan bonita, pero digamos ya en obra. Tú estás construyendo algo, estás haciendo algo y de pronto quieren que les expliques. O sea, quieren que de pronto el familiar de del dueño se acerque y te dice, cuénteme, y quiere que le des el recorrido y todo, o sea, ya te vuelves un asesor inmobiliario, así de verdad. ¿Y cuánto me costará un mueblecito? Y de pronto, claro, el carpintero ya también en ese ratito. Y de pronto tú lo haces con mucho cariño, porque es la gente, ¿no? Que te contrata y de pronto ya vas teniendo ese apego, verás. Y comienzas a tener ese sentimiento con la gente. Y dicen, ¿sabe qué me gustaría mi recámara de esta forma? Entonces, chévere,
cambiemos, modelemos, y hay que ser pacientes, eso sí, hay que tener paciencia, porque, claro, tú como arquitecto puedes diseñar una hermosura y para ti puede estar bien, pero recuerda que eso es subjetivo. En un punto el dueño es el que finalmente lo va a habitar. Entonces hay que entenderles. Una señora me comentaba que ella hace todo en la cocina. Todo. ¿Ya? Entonces ella, por ejemplo, lava platos, le gusta también lavar la ropa. Imagínate, o sea, todo sucede ahí mismo. Entonces decía, claro, porque lo más importante es la cocina. Quiero mi lavadora, pero que esté aquí mismo. No quiero que me meta en otro cuarto. Quiero que esté aquí mismo. Entonces ahora tú tienes que ver estrategias y herramientas. ¿Para qué? Para que ese espacio. El espacio donde va a ir la lavadora, la piedrita de lavar, tiene que estar así como que un poco oculto, ¿sí? Que esté estético. Claro, puede estar tamizado por ahí, pero imagínate, es una particularidad. Porque otros quieren su cuarto de lavado en otro lado, en otro piso. Que no se vea, exacto. Ya, todo depende. Pero eso me agradó. Y sabes que es chévere porque eso cambia la dinámica de lo que tú estás llevando, porque tú ya eres como mecanizado. Dices, en la cocina tiene que ser de esta forma, tiene que ver esto. Pero de pronto viene alguien y te cambia el juego. Y tú dices, bueno, hagámosle. Y ahí cuando comienzan a surgir esas cosas que hacen que tu proyecto se vaya haciendo particular. Claro, es más personalizado. Exacto, y eso es chévere, por eso digo paciencia, y eso que era una persona que no es tan adulta, porque de ahí las personas más adultas, ellas sí son más exigentes y hay que tener más paciencia, hay que tratar de hacerles entender. Entonces ahora he usado herramientas de los alquimistas, entonces tengo que dibujar, no tengo mi computadora aquí, entonces sacas tu hojita. Aquí va a ser de esta forma, yo que sé, la cocina. Un boceterito por ahí. Claro. Patrocinando a la Daniela. Sí, por ahí me enteré que Dani está con bosquejo. Compren los bosquejos. Perfecto. Bosquejos.com. Ya, entonces, digo, chévere, o sea, son cosas que van surgiendo ya en los proyectos y los hacen bastante particulares. Sí, está bacán. Lo que también ahorita se me ocurre el tema de cómo tú puedes ir creciendo, porque, bueno, ahorita me fascina mucho una faceta tuya que estás ahora de runner, ¿no? Estás corriendo, haces ya maratones, bueno, no son maratones, bueno, medias maratones, carreras de 15K, que son bastante exigentes, el deporte y la arquitectura, ¿qué pasa ahí? Ajá, entonces también... bueno, vemos que mucha gente se dedica al deporte, tal vez sube montañas, corre, va al gimnasio, que es bastante bueno, ¿no? ¿Qué te llevó a ti qué te motivó a ir allá? Claro. Bueno, ante todo yo creo que hay que entender que todas las personas definitivamente somos mundos diferentes y todos tenemos que manifestar esos sentimientos, porque todos tenemos como que emociones ahí encerradas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que salir. De muchas formas, hay gente que dibuja, hay gente que escribe, hay gente que produce música, eso es arte. Hay gente que en cambio está metida en el mundo del deporte, como yo veo a muchos de mis amigos y les felicito, están trepando montañas, qué bacán. Esos amaneceres, esas impresiones no te las va a quitar nadie. Hay gente que está haciendo bici, esa velocidad, sentir sobre tu cuerpo, la capacidad que vas desarrollando en tu cuerpo, volar. Y yo, bueno, ya encontré el camino corriendo. Entonces, ahora, ¿cómo suceden las cosas? Yo desde chico, desde niño, o sea, tenía un cuñado que él, o sea, es deportista, ¿no? Iba a entrar ya básicamente a jugar en el Nacional, un equipo de acá de la capital un poco conocido, pero ¿qué crees? Le conoce a mi hermano. Se lesionó. No, le conoce a mi hermano y su rumbo cambió. Entonces, yo pasé mucho tiempo con él y por ahí él me sacaba a correr. Y yo, chamo, entonces todavía no entendía, pero él ya vivía eso como con intensidad, porque imagínate un deportista, el man siente todo el tiempo. Entonces, desde niño cuando me iba a visitar él me quedaba como que unas vacaciones y ahí él me inculcaba eso, ahora llevándolo ya al presente. A veces yo tenía algún problema, o sea, yo me daba cuenta que era una cuestión personal mía que no la entendía o que no me gustaba y comencé a salir. Salí a correr y después regresaba y ya. Pero eran algunas carreras de chistes antes porque era solo en la cancha de mi barrio, así.
Y bueno, eso lo hacía como que no tan frecuentemente. Ahora, ¿qué pasa? Que en el 2021 fallece mi hermano. Entonces ahí fue como que un atacazo, porque con él teníamos como proyectos de vida. Él, imagínate, él es un maestro, ¿no? Ya trabajaba como contratista, tenía sus proyectos y él soñaba con trabajar conmigo. O sea, quería que los dos hagamos las cosas juntos. Y bueno, ahí pasó que fallece él. Yo, porque mis papás son adultos, yo también trataba más bien de estar preocupado por ellos, por la edad. Y como que trataba de dejar a un lado lo que yo sentía. Y básicamente ahí pasó que yo comencé a manifestarme, o sea, a salir. Comencé a salir a correr y me daba cuenta que se me iba todo eso. Y comencé a hacerle con más frecuencia, y después comencé a medir. O sea, como todo en la vida, hermano, hay que medir a dónde uno va. Y comencé a decir, chuta, ya puedo correr 3 kilómetros, ya puedo correr 5 kilómetros. Y dije, o sea, después comencé un poquito más, y me di cuenta que tenía que trabajar por objetivos. Entonces ya trataba de llegar ahí, pues, yo que sé, al panecillo, yo que sé, irme a un lugar, no por el tiempo, sino por la distancia. Decía, tiene que pasar esto, tengo que llegar a este punto. Y ¡pum! Entonces así chévere, fui desarrollando esa habilidad. Claro, son metas que te vas poniendo. Exactamente, y luego no me daba cuenta que los kilómetros iban avanzando, y hasta ahora, o sea, no todavía oficialmente en una competencia he logrado los 21 kilómetros, pero ya físicamente yo sé que sí los logro. Entonces, por ejemplo, mis objetivos ya son como que ya correr una maratón oficial en algún lugar, pero estoy pensando ya en otros lugares, otros países, ¿ya? Quiero que sea una experiencia memorable. Ahora, como consejo a todos, yo creo que, como les decía, todos somos un mundo de emociones. Todos tenemos emociones contenidas. Entonces es necesario que hagamos algo por ellas, que las manifestemos de alguna forma, y es de eso lo que me lleva. Entonces, imagínate, estudiamos de arquitectura, estamos llenos, pero de emociones, no sé, en cierto punto de energía, de tantas cosas que podemos manifestarlas en otros ámbitos. Entonces eso es como que he ido ligando. Está por un lado, está la carrera, que es una pasión, y ahora estoy desarrollando otra que también sé que me va a llevar a sentir otras cosas. Sí, igual de grandes, igual de fuertes, porque es fuerte también esto. Eso es. Me gusta mucho, estás full emocionado, y recuerdo las palabras, y nos acordamos del Carlos, ¿por qué será? El Carlos es un crack, y el man dijo que es bacán escuchar a la gente que habla de cosas que le apasionan, ¿no? Y ese brillito en el ojo que a uno le hace cuando habla de cosas que en realidad nos gusta. Entonces está súper bacán, me emociona full, te felicito bastante, porque es de bastante esfuerzo, es de día a día, porque si dejas una semana ya vales full. Y bueno, eso no lo logré igual. Eso no lo logré. Ese es un hijo de Ángel. No lo logré. Al igual que la tesis, que también nos cuentas, que también fue un sinnúmero de emociones, creo, cuando estaba haciendo la tesis. Sí. Bueno, yo creo que la tesis es un punto aparte, porque claro, la carrera fue sufrida, y llegar ya a una tesis es como que, primero, para escoger el tutor tuve que evaluarme y decir en qué me fue más o menos, pero para decir, ahí quiero meter las patas. Y luego la admiración, porque yo creo que alguien por ahí me recomendó que uno tiene que sentir como que una afinidad también, porque claro, hay profesores muy buenos en la facultad. Con el tiempo he entendido que todo depende de ti. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta el urbanismo? Vaya por ahí. ¿Te gusta construcciones? Vaya por ahí. Y dentro de construcciones también hay mundos. Entonces, claro, yo me metí en el mundo del diseño. Como les digo, ya comenzó algo a cambiar en mí. No sé, un día comencé a sentir ya la arquitectura diferente, y hubo alguien que me motivó. Entonces, ahí fue donde dije, ahí tengo que meterme. Y una vez metido ahí me di cuenta de que chuta, estaba complicado. Y no solo porque el docente tiene su forma de seguir el proceso de un tesista, sino también porque, claro, hay una gran competencia. Y bastantes de estudiantes que tienen bastantes habilidades buenas, son buenos diseñadores. Pero creo que ahí, con ese miedo, comencé a mejorar. Entonces, les felicito, hay buenos diseñadores en la facultad, buenos estudiantes, y gracias a ellos también comencé a adquirir habilidades. Ahora, hace un ratito me preguntaste
que le haría falta a la facultad. Quizás para mí es el tema informático. Creo que los programas nos hacen mucha falta, definitivamente. Claro, el AutoCAD está bien, el SketchUp está bien, pero hay que aprender ya a modelar con BIM. Entonces ahí está el Revit, el ArchiCAD, que son programas que te ayudan, te facilitan, te mejoran. Entonces, para un estudiante que recién está empezando, debería aprender, yo creo que no debería todavía, debería como que desarrollar ese ojo oculto primero del arquitecto, dibujando. La mano, claro, la mano, dijeron. Claro, y después vas metiéndote ya en este mundo. Y cuando ya combinas las dos cosas, comienzan a fluir. Ahora en la tesis, eso, ya metido ahí, ya en la tesis, finalmente se escogió un proyecto que yo me di cuenta ya al finalizar que era grande, que debía haberlo hecho con unas 2 personas. Y aparte, o sea, un gran proyecto, o sea, en escala. Y segundo, con un tutor que tenía su exigencia. Y bueno, tengo que destacar su paciencia. O sea, realmente tuvo mucha paciencia conmigo porque también les manifesté que mi hermano falleció. Eso también fue un bajón durísimo. Yo estaba tratando de terminar esta tesis supuestamente para celebrarlo con él, pero se adelantó en el camino de la vida. Y uno tiene que entender eso. Ahora, con ese vacío, continuar, me costó, pero creo que ahí fui desarrollándome y comenzaron a salir cosas bonitas. ¿Qué les diré? Tienen que acercarse a las personas indicadas, porque yo nunca había hecho un teatro, por ejemplo. Nunca había hecho un teatro. Entonces por ahí conocí a una persona que era muy entendida y que me ayudó mucho, que es el Juan Francisco Mayorga. Chévere, gracias, loco, gracias a él pude meterme en ese mundo. Entonces ahí comencé a diseñar y todo. Comenzaron a salir las cosas. Y bueno, en ese sentido yo creo que ya mi tutor, bastante entendido de diseño, me supo redirigir. Y claro, yo con las fuerzas que tenía y con el miedo también, porque uno piensa que no puede. O sea, yo creo que estaba con miedo, de hecho, seré capaz, no seré capaz. Y de pronto pasó el tiempo y iban saliendo cosas. Entonces, el proceso de tesis fue bastante duro porque tenía miedo primero, mucho miedo de no saber si es que voy a acabar. Y a veces, o sea, yo vivo en el sur por la Argelia, desde la Argelia es como una montañita alta que regresas a ver a Solanda, que es una parte igual bastante conocida del sur. Entonces yo regresaba a ver y decía, ¿será que voy a acabar? Me cuestionaba las noches, así estaba haciendo tipo 11:30 de la noche. Y en ese tiempo, en el 2021, antes de meterme mucho en el tema del deporte, me subía y me pegaba un tabaquito, verás. Entonces veía ya el proyecto y decía, ¿te voy a acabar o no te voy a acabar? Las crisis existenciales de las 11 de la noche. Sé que estás ahí, te voy a encontrar. Claro. Y luego que tú también eres inexperto, dices, ¿cómo se hace una tesis? ¿Qué es una tesis? Qué bueno, para acotar un poquito, mi pana, el Cristian, se mandó una tesis tremenda. Y era en base a la parada del metro de Solanda, pero también topaste todas las paradas, ¿no? Como intervenciones teóricas. Ajá, no tan extendidas, ¿no? Pero solo la de Solanda le extendiste full, o sea, indagaste full, creaste full. Y eso fue un proyectazo. Es un proyectazo que le llevó a concursar por... Claro, ya les voy a comentar un poquito hacia dónde me llevó, porque, bueno, definitivamente estaba comentándoles que... Que se pegó un tabaquito. Se pegó un tabaquito en la colina. O sea, esas noches sucedían, verás, sucedían así. Yo me cuestionaba mucho, ¿qué va a pasar? ¿A dónde voy a llegar? Pero con los meses y trabajando que sea... yo que sé, unas 2-3 horas diarias, así poquito a poquito, se comenzó a lograr y comencé a desarrollar un hábito. Porque claro, cuando construyes de a poquito un ladrillo, muy pronto tendrás una montaña, una pared, yo que sé. Pero es construir diariamente algo. Y eso fue pasando conmigo. Entonces, bueno, yo creo que ya no puedo meterme mucho más, sino más bien si interesan, sería bueno que le visiten porque desarrollé un proyecto en la estación del metro de Solanda, que tiene como 33,000 metros cuadrados de diseño y es súper grande, tiene muchas actividades diversas y que se acoplan a Solanda, a lo existente, a Solanda. Y otro reto que no les he contado es el metro de Solanda, imagínense.
una estación de metro, yo le tenía hecho en PDF, ni siquiera sabía cómo, no podía entrar siquiera yo en ese entonces. Claro, sí. Y todo lo modelé, o sea, y ahí aprendí ArchiCAD, modelando. Y ahí fui desarrollando mi proyecto. Pero bueno, eso igual fue otro reto, porque uno no sabe ni siquiera de ingenierías. Entonces, imagínate, ya te comienzas a ver los planos, ¿y qué es esto? ¿Cómo son? Date cuenta. ¿Y te acuerdas que una vez me contaste que también se te dañó la compu, se te perdió full información? Chuta, ya casi para terminar la tesis sucede que yo todos mis respaldos tenía, al principio en una nube, pero luego ya te da pereza estar subiendo todo. Entonces, yo tenía un disco externo, porque mi compu ya lo tenía saturada de programas, tanta tenía vaina. Con el ventilador ahí al lado, ¿sabes? Sí, estaba buenazo ese trucazo. Es que, claro, yo ya tenía que renderizar y, claro, mi compu se calentaba full, entonces yo usaba ya ni siquiera el ventilador. No, el ventilador de los chinos ahí. Ya tenía uno de adeveras. Un ventilador de guayaco ahí. Imagínate, ventilador de Maraquesa. Como un taxi. Sí. Claro, totalmente. Pero esa me ayudó a sacar unos, no sé, me gustaron mucho los renders que logré concebir. Y bueno, creo que eso es como una anécdota. Perdí la información porque tenía un disco, un día llegué a mi casa y todo el disco se había borrado. Hijo. Imagínate, ya estaban los ya casi lo último. Claro. Sí, básicamente como que casi me pongo a llorar, pero lo que puedes hacer también un amigo mío, que es informático, bueno, tiene su espacio donde arregla computadoras, tanto, es muy conocido en el barrio, y él me ayudó a recuperar un archivo. Y ese archivo era en PDF. No. Pero le agradezco mucho. Ahora está en Estados Unidos. Me salvaste la vida, hermano. La tesis. Me salvaste porque, claro, me recuperé el archivo en PDF y tú le transformas la Word, pero ya no están las citas, pero ya se jodió a volver a pasar. Pero ya le agradezco porque las imágenes estaban ahí, los renders que sufrí, los que les trabajé, como tú dices, con el ventilador. A un ladito. Entonces, bueno, toma su tiempo volver a citar y todo, y en los formatos que te exigen, pero se logró. Entonces, bueno, ya para llegar al final es como que gracias a Dios, gracias a todas las personas que me han colitado, por ahí mis amistades, por ahí también he pedido a mis amigos que me echen una manito, gracias, me han ayudado, igual corrigiéndome cosas. Entonces, entre amigos es como que, brother, ¿qué te parece esto? No, lo que está mal. No, mira esto. Entonces es como que nos hemos ayudado y logró salir. Y tú me echaste por ahí una manita como un corte. Entonces bacán, loco, muchas gracias. Como ves, ese corte es complejo. Entonces es complejo el proyecto, sí. pero logramos sacar y bueno, finalmente llegué el día de graduarme y todo y me fue bien con una buena nota. Una mención de honor por parte de la facultad, que no lo imaginaba, pero mira que después me di cuenta que lo he ido desarrollando. Valió la pena. Llegué bastante contento y feliz. Pero bueno, ya para ir más allá, siempre tenía como que en la mente mi proyecto quiero que concurse en Trama. Que Trama para mí es una revista, ¿no?, que tiene prestigio dentro de nuestro mundo. Entonces mi intención era ganar un concurso. Entonces hice eso todo con esa intención. Pero no se logró, o sea, porque igual es un mundo muy competente. Sí. Entonces, bueno, depende de muchas variables y todo, pero bueno, lo que sí pude recibir por parte de la revista Trama es la nueva edición que va a salir en este año, que son los 40 mejores arquitectos de este año del 2025, donde se menciona ya mi proyecto de tesis, por la peculiaridad del diseño, de toda la parte gráfica que la trabajé y todo. Entonces ellos me felicitaron y me comentaron que en junio de este año sale la revista. Entonces, wow, de pronto vayan a comprarla. Yo de pronto alguien que siempre veía revistas, ¿no? He estado viendo revistas y también he comprado revistas y de pronto ahora aquí aparezca mi nombre y apellido por ahí, es como que está bastante gratificante, la verdad. Bastante. Lo lograste, conseguiste todo. Gracias. Vayan a visitar eso. Ángel lo logró y vayan a ver. Échale un ojito. Por eso está el nombre, es un alto proyecto. Que ahí fue Ángel, lo logró. Lo logré. La verdad, sí es, o sea, sí es gratificante, ¿no? Pero el camino de la vida ahí está. Todavía hay muchos retos. Claro, hay muchas cosas por hacer, hay que seguir poniéndose las metas altas, porque a veces no se consigue, pero sí se está muy cerca. Sí, mira que eso necesitamos, bueno, que queríamos que más bien es un consejo, no sé,
un acompañamiento a los chicos que están en la facultad. Muchos chicos de la facultad nos escuchan. Y son nuevos en la carrera y unos que nos escuchan en intermedio, pero que no se rindan. Tú dale sus palabras, tú lo puedes. ¿No? A ver, yo creo que no se salten cosas, porque tienes que pasar por el desastre. O sea, inevitablemente tienes que pasar, tienes que destruirte, o sea, o te vas, de alguna forma te vas a destruir, porque cuando tú pierdes algo, o sea, te sientes mal, perdiste un semestre, es plata y todo lo que es una inversión. Pero ahí se despierta algo en ti. Ahí se despierta algo, porque definitivamente no somos cultos, no sabemos todo y tenemos que errar para poder aprender. Entonces, cuando lo repitas, quizás, si no te vas por otro caminito, vas a desarrollar esa habilidad, te vas a volver fuerte. Entonces, consejo es, chuta, donde les ponga la vida, denle porque es así las cosas. Y yo también no sé si suerte o maldición, pero me metí, o sea, me tocó en el taller 2 desde el principio, y ahora es el taller más. Entonces, ahí comencé a sufrir, a entender el sufrimiento, y eso me ha ido ayudando, pues, para poder desarrollar mis habilidades en temas de diseño, y que hoy tengo otras ideas de hacia dónde quiero ir, pero eso me ayudó. Creo que el consejo es, no evadan, traten de luchar con ese miedo, porque cuando ya conquistas, o sea, no sé, le rompas ese miedo, definitivamente vas a crecer. Entonces eso me pasa, inclusive cuando hablábamos un poco de las carreras, tengo miedo de no lograr llegar a un lugar, y eso es lo que me hace llegar, el miedo de creer que no puedo. Entonces eso es lo que me está pasando. El reto nomás. Esos retos son los que creo que en este punto de mi vida es como que me mantienen con esa ilusión de que debo lograr. Debo hacerlo. Ajá, exactamente. Buenas. Sí, así es. Un gustazo. Y eso nomás. Y eso nomás, pero lo logró. Sí. Un gustazo, Cris. Un gustazo, muchas gracias por venir. Muchas gracias por conversarnos tus historias. A los chicos también inspirarles y seguir adelante. Totalmente. Para mí es un honor, un gusto, porque también soy un seguidor. Se dan cuenta que un día el seguidor ya es parte, es protagonista. Entonces, bueno, les felicito a ustedes por esta iniciativa. Es bacán poder compartir este formato y con gente, ¿no?, que seguramente lo necesita. Yo hubiera querido en su momento alguien nos diga, ¿no?, algunos tips. Sí, ¿no? Sí, algunos tips, algunas cositas del sueño que en algunos capítulos anteriores yo las he escuchado. Son buenas. Creo que tenemos que aprender a eso, organizarnos, y hasta en las horas de sueño, hermano. Sí. Así es, entonces, importante. Muchas gracias. Me sentí muy cómodo, muy feliz, y qué chévere, les felicito, sigan adelante. Y como les dije, algún día estará algún gran arquitecto aquí sentado junto a ustedes, porque veo que esto tiene visión. Ya lo tenemos, ¿no? Yo digo lo que Cristian dijo. Algún rato va a estar un arquitecto a su lado y el man está de azul. Maravilloso. Bien. Tú eres un gran arquitecto. Gracias, loco. Sí. Gracias, chicos, a todos por escucharnos. Bye. Chao. Chao. Se acabó. Simplemente. No ha estado grabando. Pero tenemos la cámara de vigilancia. No he estado grabando. Ahí sale actividad paranormal. Salen los cucos. Estuvo una belleza. Gracias. Estuvo chévere. Muy bacano. Muchas gracias, Cris. Ay, sí, ya.